Capítulo 5. Las instrucciones de Narada y Vyasadeva acerca del Srimad Bhagavatam. Sutta Goswami dijo: Así pues, el sabio entre los dioses, Narada, sentado cómodamente y aparentemente sonriendo, le habló al Rishi entre los brahmanas, Vedavyasa. Dirigiéndose a Vyasadeva, el hijo de Parashara, Narada le preguntó: ¿te satisface identificarte con el cuerpo o la mente como si estos fueran objetos de autorrealización? Tus preguntas fueron completas y tus estudios también se cumplieron a cabalidad, y no hay duda alguna de que has preparado una obra grande y maravillosa, el Mahabharata, que está colmada de toda clase de secuencias védicas elaboradamente explicadas. Tú has delineado por completo el tema del Brahman impersonal, así como también el conocimiento que de allí se deriva. ¿Por qué habrías de estar descorazonado a pesar de todo esto, creyendo que estás perdido, mi querido Prabhu? Sri Vyasadeva dijo: todo lo que has dicho de mí es completamente cierto. A pesar de esto, no estoy tranquilo. Por consiguiente, te pregunto cuál es la causa fundamental de mi insatisfacción, pues tú eres un hombre de conocimiento ilimitado, por ser el vástago de aquel Brahma, que nace por sí solo, sin padre ni madres mundanos. Mi Señor, todo lo misterioso te es conocido, porque tú adoras al Creador y Destructor del mundo material y sustentador del mundo espiritual, la personalidad de Dios original, quien es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material. Tal como el sol, tu merced puede viajar a todas partes de los tres mundos y como el aire puede penetrar en la región interna de todos. Por eso, eres como la superalma que está dentro de todo. Por favor, busca entonces la deficiencia de que adolezco a pesar de estar absorto en trascendencia bajo votos y regulaciones disciplinarias. Sri Narada dijo: tú no has difundido de hecho las sublimes e inmaculadas glorias de la personalidad de Dios, aquella filosofía que no satisface los trascendentales sentidos del Señor se considera que carece de valor. Aunque tú, gran sabio, has descrito muy ampliamente los 4 principios que comienzan con las acciones religiosas, no has descrito las glorias de Vasudeva, la personalidad, la suprema personalidad. Las personas santas consideran que aquellas palabras que no describen las glorias del Señor, que es el único que puede santificar la atmósfera del universo entero, son como un lugar de peregrinaje para cuervos, puesto que las personas completamente perfectas son habitantes de la morada trascendental, no encuentran ahí ningún placer. Por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la fama, las formas, los pasatiempos, etc., del ilimitado Señor Supremo, es una creación diferente, llena de palabras trascendentales destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impias de la mal dirigida civilización de este mundo. Esa clase de obras literarias trascendentales, aunque están compuestas de una manera imperfecta, las oyen, las cantan y las aceptan los hombres purificados que son completamente honestos. El conocimiento acerca de la autorrealización, aunque esté libre de toda atracción material, no se ve bien si está desprovisto de un concepto acerca del infalible Dios. ¿De qué sirven entonces las actividades fructíferas que naturalmente son dolorosas desde el mismo comienzo y transitorios por naturaleza, si no se utilizan para el servicio devocional del Señor? Oh Vyasadeva, tu visión es completamente perfecta, tu buena fama es inmaculada, tú eres firme en los votos y no te apartas de la verdad,
y por eso, en estado de trance, puedes pensar en los pasatiempos del Señor, para que la gente en general se libere de todo cautiverio material. Todo lo que quieras describir, que sea de una visión, que sea aparte del Señor, simplemente reacciona con diferentes formas, nombres y resultados, de manera de agitar la mente, tal como el viento agita un bote que no tiene un lugar donde apoyarse. La gente en general tiene la inclinación natural a disfrutar, y tú la has animado a eso, un hombre de la religión. En verdad, esto se condena y es muy irrazonable. Debido a que ellos seguían por tus instrucciones, aceptarán esas actividades en nombre de la religión, y poco les importarán las prohibiciones. El Señor Supremo es ilimitado. Solo una personalidad muy experta, retirada de las actividades de la felicidad material, merece entender este conocimiento acerca de los valores espirituales. Por consiguiente, aquellos que no están tan bien situados debido al apego material, tu merced les debe mostrar el proceso de la comprensión trascendental a través de las descripciones de las actividades trascendentales del Señor Supremo. Aquel que ha renunciado a sus ocupaciones materiales para dedicarse al servicio devocional del Señor puede que a veces caiga mientras se encuentra en una etapa inmadura, mas sin embargo no existe el peligro de que fracase. Por otra parte, un devoto, aunque esté completamente dedicado a los deberes propios de su ocupación, no gana nada. Las personas que verdaderamente son inteligentes y tienen inclinaciones filosóficas deben esforzarse únicamente por el significativo fin que no puede obtenerse ni siquiera haciendo un recorrido desde el planeta más elevado de todos, Brahma Loka, hasta el planeta más bajo, Patala, en lo que se refiere a la felicidad que se obtiene del disfrute de los sentidos. Esta puede obtenerse automáticamente en el transcurso del tiempo, de la misma manera en que el transcurso del tiempo obtenemos sufrimientos, aunque no los deseemos. Mi querido Vyasa, aun a pesar de que un devoto del Señor Krishna a veces caiga de una forma u otra, indudablemente no experimenta la existencia material como los demás, los trabajadores fruitivos. Porque una persona que se ha deleitado una vez con el sabor de los pies del loto del Señor, no puede sino recordar esa éxtasis una y otra vez. El propio Señor Supremo, la personalidad de Dios, en este cosmos, y aún así está separado de Él. El propio Señor Supremo, la personalidad de Dios, es este cosmos, y aún así está separado de Él. Esta manifestación cósmica he emanado de Él únicamente, descansa en Él y entra en Él después de la aniquilación. Tu buena persona conoce todo lo relacionado con esto. Yo solo he dado un sinopsis. Tu merced posee una visión perfecta. Tú mismo puedes conocer a la superalma y personalidad de Dios, debido a que estás presente como porción plenaria del Señor. Aunque tú no naces, has aparecido en esta tierra y por el bienestar de la gente. Por favor, describe, pues, más vívidamente los trascendentales pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Los círculos de eruditos han concluido categóricamente que el propósito infalible del avance del conocimiento, es decir, las austeridades, el estudio de los Vedas, el sacrificio, el canto de los himnos y la caridad, culmina en las descripciones tan trascendentales acerca del Señor, a quien se le define como con poesía selecta. Oh Muni, en el último milenio, nací como el hijo de cierta sirvienta dedicada al servicio de brahmanas que estaban siguiendo los principios del Vedanta. Cuando ellos se hallaban viviendo juntos durante los 4 meses de la estación lluviosa, yo estaba dedicado a su servicio personal. Aunque esos seguidores del Vedanta
eran imparciales por naturaleza, me bendijeron con su misericordia sin causa. En lo que a mí respecta, poseía control de mí mismo, y a pesar de que era un niño, no sentía ninguna atracción por los juegos. Además, no era travieso y no hablaba más de lo necesario. Solo una vez, con el permiso de ellos, tomé los remanentes de su comida y, por hacerlo, todos mis pecados fueron erradicados de inmediato. Ocupado de esa manera, mi corazón se purificó y en ese momento la naturaleza misma del trascendentalista se me hizo atractiva. Oh Vyasadeva, en medio de esa asociación y por la misericordia de esos grandes vedantistas, pude oírlos describir las atractivas actividades del Señor Krishna y escuchando así atentamente, mi gusto por oír hablar de la personalidad de Dios aumentó a cada paso. Oh gran sabio, en cuanto probé un poco de la personalidad de Dios, mi atención por oír hablar del Señor se volvió resuelta, y a medida que mi gusto se desarrollaba, pude comprender que solo por mi ignorancia había aceptado coberturas burdas y sutiles, pues tanto el Señor como yo somos trascendentales. Así pues, durante 2 estaciones, la estación lluviosa y el otoño, tuve la oportunidad de oír a esos sabios de gran alma cantar constantemente las inmaculadas glorias del Señor Hari. Cuando el flujo de mi servicio devocional comenzó a manar, las coberturas de las modalidades de la pasión y la ignorancia se disolvieron. Yo estaba muy apegado a esos sabios, tenía un comportamiento sencillo y todos mis pecados fueron erradicados en el servicio a ellos. En mi corazón, yo tenía una gran fe en ellos. Yo había subyugado los sentidos y con la mente y el cuerpo estaba siguiendo a los sabios estrictamente. Mientras se marchaban esos Bhaktivedantas, que son muy bondadosos con las almas pobres de corazón, me instruyeron en lo referente a esa materia más confidencial de todas, que es instruida por la propia personalidad de Dios. Mediante ese conocimiento confidencial, pude entender claramente la influencia de la energía del Señor Sri Krishna, el Creador, sustentador y aniquilador de todo. Por el hecho de saber eso, uno puede regresar a Él y conocerlo personalmente. Oh Brahmana Vyasadeva, los eruditos han decidido que el mejor remedio para eliminar todos los problemas y sufrimientos consiste en dedicar el servicio del Señor Supremo, la personalidad de Dios, Sri Krishna, todas las actividades de uno. Oh buen alma, ¿no es cierto que una cosa aplicada terapéuticamente cura una enfermedad que ella misma ha causado? Así que, cuando todas las actividades del hombre se dedican al servicio del Señor, esas mismas actividades que ocasionaron su cautiverio perpetuo se vuelven las destructoras del árbol del trabajo. Cualquier trabajo que se haga aquí, en esta vida, para la satisfacción de la misión del Señor, se llama Bhakti Yoga, o amoroso y trascendental servicio que se le presta al Señor, y lo que se denomina conocimiento se vuelve un factor concomitante. Mientras se desempeñan deberes conforme a la orden de Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, uno se acuerda constantemente de Él, de sus nombres y sus cualidades. Cantemos las glorias de Vasudeva, así como también de sus extensiones plenarias, Pradyumna, Aniruddha y Shankararshana. Así pues, es un verdadero vidente aquel que adora en la forma de la trascendental representación sonora a la suprema personalidad de Dios, Vishnu, quien no tiene forma material. Oh Brahmana, así pues, el Supremo Señor Krishna me dotó primero del conocimiento trascendental acerca del Señor, tal como se inculca en las partes confidenciales de los Vedas. Luego,
me dotó de las opulencias espirituales y después de su íntimo servicio amoroso. Así que, describe por favor las actividades del Todopoderoso Señor que has aprendido con tu vasto conocimiento de los Vedas, pues eso satisfará los anhelos de grandes eruditos y al mismo tiempo mitigará los sufrimientos de las masas de gente común, que siempre están padeciendo los tormentos materiales. En verdad, no hay otra manera de escaparse de esos sufrimientos. Capítulo 6. Conversación entre Narada y Vyasadeva. Suta dijo: «Oh brahmanas, al oír así todo lo referente al nacimiento y a las actividades de Sri Narada, Vyasadeva, la encarnación de Dios e hijo de Satyavati, preguntó lo siguiente. Sri Vyasadeva dijo: ¿Qué hiciste tú, Narada, después de la partida de los grandes sabios, que antes del comienzo de tu vida actual te habían instruido en el conocimiento trascendental y científico? Oh hijo de Brahma, ¿cómo pasaste tu vida después de la iniciación y cómo lograste obtener este cuerpo, habiendo dejado tu cuerpo viejo a su debido tiempo? Oh gran sabio, el tiempo lo aniquila todo cuando es debido. Así que, ¿cómo es posible que este asunto que ocurrió antes de este día de Brahma aún esté fresco en tu memoria, sin que el tiempo lo haya tocado? Sri Narada dijo: Los grandes sabios que me habían impartido conocimiento científico acerca de la trascendencia partieron para otros lugares, y yo tuve que pasar mi vida de la siguiente manera. Yo era el único hijo de mi madre que mi madre tenía, y ella no solo era una mujer sencilla, sino además una sirvienta. Como yo era su único vástago, ella no tenía ninguna otra posibilidad de ser protegida, y me ató con el vínculo del afecto. Ella quería ocuparse bien de mi manutención, pero como no era independiente, no pudo hacer nada por mí. El mundo está bajo el control absoluto del Señor Supremo. Por consiguiente, todo el mundo es como un muñeco de madera en manos de un titiritero. Cuando yo era tan solo un niño de 5 años, vivía en una escuela de brahmanas. Yo dependía del afecto de mi madre y no tenía ninguna experiencia de diferentes tierras. Una vez, mi pobre madre, al salir una noche y ordeñar una vaca, fue mordida en la pierna por una serpiente, influenciada por el tiempo supremo. Yo tomé eso como la misericordia especial del Señor, quien siempre desea que sus devotos sean bendecidos, y pensando así, partí por el norte. Después de mi partida, pasé por muchas metrópolis florecientes, pueblos, aldeas, granjas de animales, minas, tierras agrícolas, valles, jardines de flores, viveros y bosques naturales. Pasé por colinas y montañas llenas de depósitos de diversos minerales, tales como el oro, la plata y el cobre, y a través de extensiones de tierras dignas de los habitantes del cielo, con embalses de agua llenos de hermosas flores de loto y decoradas con abejas confundidas y aves cantoras. Luego, pasé por muchos bosques de juncos, bambú, cañas, hierba de punta, maleza y cuevas, todos muy difíciles de atravesar a solas, y visité bosques profundos, oscuros y peligrosamente amedrentadores, que eran los lugares predilectos de serpientes, búhos y chacales. Viajando de esa manera, me sentí cansado tanto corporal como mentalmente, y estaba tanto sediento como hambriento. Así que me bañé en el pozo de un río y también bebí agua. Por el contacto con el agua se mitigó mi cansancio. Después de eso, bajo la sombra de un árbol bañano de un bosque deshabitado,
y usando mi inteligencia, comencé a meditar en la superalma que está situado dentro, tal como la había aprendido de las almas liberadas. Tan pronto como comencé a meditar en los pies de loto de la personalidad de Dios, con mi mente transformada en amor trascendental, brotaron las lágrimas de mis ojos. Y sin demora, la personalidad de Dios, Sri Krishna, apareció en el loto de mi corazón. Oh Vyasadeva, en ese momento, estando excesivamente sobrecogido por sentimientos de felicidad, cada parte de mi cuerpo se animó por separado. Estando absorto en un océano de éxtasis, yo no podía más que verme a mí mismo y ver al Señor. La forma trascendental del Señor, tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Al perder esa forma me levanté de súbito, pues me había perturbado, como es usual cuando uno pierde aquello que es deseable. Yo deseé ver de nuevo esa trascendental forma del Señor, pero a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón ávidamente para ver la forma de nuevo, no pude verlo a Él más. E insatisfecho así, me sentí muy afligido. Viendo mis esfuerzos en ese lugar solitario, la personalidad de Dios, quien es trascendental a toda descripción mundana, me habló con gravedad y agradables palabras, solo para mitigar mi congoja. Oh Narada, habló el Señor, lamento que durante esta vida no puedes verme más. Aquellos cuyo servicio está incompleto y que no están completamente libres de todas las manchas materiales, difícilmente pueden verme. Oh virtuoso, tú has visto mi forma solo una vez, y eso tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme, pues cuanto más ansíes conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Mediante el servicio a la verdad absoluta, aún por unos pocos días, el devoto logra tener una inteligencia firme y fija en mí. En consecuencia, él pasa a ser mi asociado en el mundo trascendental, después de abandonar los presentes y deplorables mundos materiales. La inteligencia que se emplea en la devoción a mí jamás puede ser obstaculada. Tanto en el momento de la creación como también en el momento de la aniquilación, tu memoria continuará por mi misericordia. Entonces esa suprema autoridad, personificada por el sonido y no vista por los ojos, más sumamente maravillosa, dejó de hablar. Experimentando un sentido de gratitud, le ofrecí a él mis reverencias inclinando la cabeza. Así pues, mediante la recitación reiterada, empecé a cantar el santo nombre del Señor y empecé a cantar acerca de su santa fama, haciendo caso omiso de todas las formalidades del mundo material. Esa clase de canto e rememoración de los trascendentales pasatiempos del Señor son bendecidores. Haciendo eso, viajé por toda la tierra, plenamente satisfecho, humilde y sin envidiar a nadie, ni a nada. Y así, oh Brahmana Vyasadeva, a su debido tiempo, yo, que estaba plenamente absorto en pensar en Krishna y por consiguiente no tenía apego alguno, estando completamente liberado de todas las manchas materiales, me encontré con la muerte, tal como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Habiéndoseme otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, abandonó el cuerpo hecho de 5 elementos materiales, y así cesaron todos los resultados fructíferos que yo había adquirido del trabajo, karma. Al fin del milenio, cuando la personalidad de Dios, el Señor Narayana,
se acostó en el agua de la devastación. Brahma comenzó a entrar en él junto con todos los elementos creativos. Y yo también entré a través de su respiración. Después de 4.300.000.000 de años solares, cuando Brahma, por la voluntad del Señor, se despertó para crear de nuevo, todos los rishis tales como Marichi, Angira, Atri, etc., fueron creados a partir del cuerpo trascendental del Señor, y yo también aparecí junto a ellos. Desde entonces, por la gracia del Todopoderoso Vishnu, viajo por todas partes sin restricción, tanto en el mundo trascendental como en las 3 divisiones del mundo material. Eso se debe a que estoy fijo en la actividad de prestarles al Señor servicio devocional ininterrumpido. Y así yo viajo, cantando constantemente el mensaje trascendental de las glorias del Señor y tocando este instrumento llamado Viña, el cual está cargado de sonido trascendental y que me fue obsequiado por el Señor Krishna. En cuanto comienzo a cantar acerca de las santas actividades del Supremo Señor Sri Krishna, de cuyas glorias y actividades es agradable oír hablar, Él aparece de inmediato en el asiento de mi corazón, como si se le hubiera llamado. Mi experiencia personal me dice que aquellos que siempre están llenos de preocupaciones y ansiedades por desear que los sentidos se pongan en contacto con sus objetos, pueden cruzar el océano de la nesencia en un bote de lo más idóneo, el canto constante acerca de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Es verdad que, mediante la práctica de la restricción de los sentidos, a través del sistema de yoga, uno puede liberarse de las perturbaciones del deseo y la lujuria, pero eso no es suficiente para brindarle al alma la satisfacción, pues esa satisfacción se obtiene del hecho de prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios. Oh Vyasadeva, tú estás libre de todo pecado. Así pues, yo he explicado mi nacimiento y actividades en aras de la autorrealización, tal como me lo pediste. Todo esto también conducirá a tu satisfacción personal. Sutta Goswami dijo, dirigiéndose así a Vyasadeva, Srila Narada Muni se despidió de él, vibrando su instrumento llamado Vina. Se fue a errar a su libre albedrío. Que toda la gloria y el éxito sean para Srila Narada Muni, pues él glorifica las actividades de la personalidad de Dios, y al hacerlo, él mismo se complace, y también anima a todas las aconjugadas almas del universo. Capítulo 7. El castigo del hijo de Drona. Rishi Saunaka preguntó: Oh Sutta, el gran Vyasadeva, el trascendentalmente poderoso, lo oyó todo de los labios de Sri Narada Muni. Por lo tanto, ¿qué hizo él después de la partida de Narada? Sri Sutta dijo: en la ribera occidental del río Sarasvati, el cual está íntimamente relacionado con los Vedas, hay en Samyaprasha una cabaña para meditar que anima las actividades trascendentales de los sabios. En ese lugar y en su propio ashrama, el cual estaba circundado por árboles de baña, Srila Vyasadeva se sentó a meditar después de tocar agua para purificarse. Así pues, él fijó la mente, ocupándola de un modo perfecto mediante el proceso de vincularla al servicio devocional, Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de materialismo, y de esa manera vio a la absoluta personalidad de Dios, junto con su energía externa, la cual estaba bajo completo control. Debido a esa energía externa,
la entidad viviente, aunque es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material, cree ser un producto material y por ello pasa por las reacciones de los sufrimientos materiales. Los sufrimientos materiales de la entidad viviente, los cuales son superfluos, pueden ser mitigados directamente mediante el proceso vinculador del servicio devocional. Pero las masas no saben esto, y por lo tanto el erudito Vyasadeva recopiló esta escritura védica, que está relacionada con la verdad suprema. Simplemente por prestarle oídos a esta escritura védica, el sentimiento de querer rendirle amoroso servicio devocional al Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, brota de inmediato para extinguir el fuego de la lamentación, la ilusión y el temor. El gran sabio Vyasadeva, después de recopilar el Srimad Bhagavatam y revisarlo, se lo enseñó a su propio hijo, Srila Sukadeva Goswami, quien ya estaba dedicado a la autorrealización. Sri Saunaka le preguntó a Sutta Goswami: Srila Sukadeva Goswami ya se encontraba en el sendero de la autorrealización y por ende estaba satisfecho con su propio ser. Así pues, ¿por qué se tomó la molestia de someterse al estudio de una escritura tan vasta como esa? Sutta Goswami dijo: todas las diferentes variedades de Atma Ramas, aquellos que disfrutan del Atma o el ser espiritual, especialmente aquellos que están establecidos en el sendero de la autorrealización, aunque están liberados de todas las clases de cautiverio material, desean presentarle servicio devocional puro a la personalidad de Dios. Eso significa que el Señor posee cualidades trascendentales y, en consecuencia, puede atraer a todo el mundo, incluso a las almas liberadas. Srila Sukadeva Goswami, el hijo de Srila Vyasadeva, no solo era trascendentalmente poderoso, sino que además era muy querido por los devotos del Señor. Así pues, él se sometió al estudio de esta gran narración, el Srimad Bhagavatam. Sutta Goswami se dirigió pues a los rishis encabezados por Saunaka y les dijo: ahora he de comenzar la narración trascendental acerca del Señor Sri Krishna y los relatos acerca del nacimiento, las actividades y la liberación del rey Parikshit, el sabio entre los reyes, así como los relatos acerca de cómo los hijos de Pandu renunciaron al mundo. Cuando los respectivos guerreros de ambos bandos, es decir, los Kauravas y los Pandavas, fueron montados en el campo de batalla de Kurukshetra y alcanzaron los destinos que merecían, y cuando el hijo de Dhritarashtra, con la espina rota, cayó y se lamentó, habiendo sido golpeado por la masa de Bhimasena, el hijo de Dronacharya, Asvatthama decapitó a los 5 hijos de Draupadi mientras dormían y se les entregó como un premio a su amo, pensando neciamente que éste se sentía complacido. Duryodhana, sin embargo, desaprobó el atroz acto y no se mostró complacido en lo más mínimo. Draupadi, la madre de los 5 hijos de los Pándavas, después de oír de la masacre de sus hijos, comenzó a gritar de dolor, con los ojos llenos de lágrimas, tratando de apaciguar ante su gran pérdida. Arjuna le habló de la siguiente manera: oh gentil dama, cuando yo te obsequié con la cabeza de ese brahmana, después de decapitarlo con las flechas de mi arco Gándiva, habré entonces de enjuagar las lágrimas de tus ojos y tranquilizarte. Luego, tras quemar los cuerpos de tus hijos, podrás bañarte parada sobre su cabeza. Arjuna, a quien el infalible Señor guía como amigo y como auriga,
satisfizo así a la querida señora mediante esas afirmaciones. Luego, vistiendo su armadura, portando armas terribles y montándose en su cuadriga, comenzó a seguir a Asvatama, el hijo de su maestro de milicia. Asvatama, el asesino de los príncipes, viendo desde una gran distancia que Arjuna se dirigía hacia él a gran velocidad, huyó en su cuadriga, presa de pánico, solo para salvar su vida, tal como Brahma huyó por temor a Shiva. Cuando el hijo del Brahmana, Asvatama, vio que sus caballos estaban cansados, consideró que no tenía ninguna posibilidad de protegerse fuera de hacer el uso del arma máxima, el Brahmastra, arma nuclear. Como su vida estaba en peligro, tocó agua con santidad y se concentró en el canto de los himnos para lanzar armas nucleares, aunque él no sabía cómo retirar dichas armas. Inmediatamente después, una deslumbrante luz se difundió en todas las direcciones. Era tan feroz que Arjuna consideró que su propia vida estaba en peligro y en consecuencia comenzó a hablarle al Señor Sri Krishna. Arjuna dijo: «Oh mi Señor Sri Krishna, tú eres la todopoderosa personalidad de Dios. No existe límite a tus diferentes energías. Por lo tanto, solo tú eres competente para infundir valor en los corazones de tus devotos. Todo el que se encuentra en las llamas de los sufrimientos materiales puede encontrar únicamente en ti el sendero de la liberación. Tú eres la personalidad de Dios original que se expande por todas las creaciones y que es trascendental a la energía material. Tú has anulado los efectos de la energía material a causa de tu potencia espiritual. Tú siempre estás situado en el estado de bienaventuranza, eterno y conocimiento trascendental. Y aún así, aunque tú estás más allá del alcance de la energía material, pones en práctica los 4 principios de la liberación, caracterizados por la religión, etc., en aras del bien máximo de las almas condicionadas. Así pues, tú desciendes como encarnación para quitar la carga del mundo y para beneficiar a tus amigos, especialmente aquellos que son tus devotos exclusivos y que están absortos en meditar en ti. Oh Señor de señores, ¿cómo es posible que esta peligrosa refulgencia se esté difundiendo por todas partes? ¿De dónde procede? Yo no puedo entenderlo». La Suprema Personalidad de Dios dijo: «He de hacerte saber que este es el acto del hijo de Drona. Él ha lanzado los himnos de la energía nuclear, Brahmastra, y no sabe cómo retirar el deslumbrante fulgor. Él ha hecho eso como un acto desesperado por temor a la muerte inminente. Oh Arjuna, únicamente otro Brahmastra puede contrarrestar esta arma. Como tú eres experto en la ciencia militar, subyuga el deslumbrante fulgor de esta arma con el poder de tu propia arma». Sri Sutta Goswami dijo: al oír a la personalidad de Dios decir esto, Arjuna tocó agua para purificarse y después de dar vueltas alrededor del Señor Sri Krishna, lanzó su arma, Brahmastra, para contrarrestar la otra. Cuando los rayos de los Brahmastras se unieron, un gran círculo de fuego, como el disco del sol, cubrió todo el espacio sidereal y todo el firmamento de los planetas. Toda la población de los 3 mundos fue abrasada por el calor combinado de las armas. Todo el mundo recordó el incendio, Shamvartaka, que ocurre en el momento de la aniquilación. Viendo pues la perturbación de la generalidad de la gente y la inminente destrucción de los planetas, Arjuna retiró de inmediato ambas armas brahmastras, tal como lo deseaba el Señor Sri Krishna. Arjuna
con sus ojos ardiendo de ira, como dos bolas rojas de cobre, arrestó diestramente al hijo de Gautami y lo ató con sogas como un animal. Después de haber atado a Asvatthama, Arjuna quiso llevarlo al campo militar. La personalidad de Dios Sri Krishna, mirando con sus ojos de loto, le habló al iracundo Arjuna. El Señor Sri Krishna dijo: Oh Arjuna, no debes exhibir misericordia y liberar a este familiar de un Brahmana Bandhu, pues él ha matado a unos niños inocentes mientras dormían. Una persona que conoce los principios de la religión, no mata a un enemigo que está descuidado, embriagado, demente, dormido, temeroso o desprovisto de su cuadriga. Ni tampoco mata a un niño, a una mujer, a una criatura tonta o a un alma rendida. Una persona cruel y despreciable que mantiene su existencia a costa de la vida de otros merece ser matada por su propio bien, pues de lo contrario irá hacia abajo por sus propias acciones. Además, yo personalmente te oí prometerle a Draupadi que te llevarías la cabeza del asesino de sus hijos. Este hombre es un homicida y asesino de los miembros de tu propia familia. No solo eso, sino que además ha disgustado a su amo. Él no es más que los quemados residuos de su familia. Mátalo de inmediato. Sutta Goswami dijo: a pesar de que Krishna, quien estaba examinando a Arjuna en religión, alentó a este último a matar al hijo de Dronacharya, Arjuna, un gran alma, no le gustó la idea de matarlo, pese que Asvatthama era el monstruoso asesino de los miembros de la familia de Arjuna. Después de llegar a su propio campamento, Arjuna, junto con su querido amigo y auriga Sri Krishna, le confió el asesino a su amada esposa, la cual se estaba lamentando por sus hijos asesinados. Sutta Goswami dijo: Draupadi vio entonces a Asvatthama, quien estaba atado con sogas como un animal, y el cual estaba callado por haber perpetrado el más infame de los homicidios. Ella, debido a su naturaleza femenina, ya que era buena y de buen comportamiento por naturaleza, le ofreció los respetos que se le deben a un brahmana. Ella no podía tolerar que Asvatthama estuviera atado con sogas, y siendo una dama leal, dijo: suéltalo, que es un brahmana, nuestro maestro espiritual. Fue por la misericordia de Dronacharya que tú aprendiste el arte militar de lanzar flechas y el arte confidencial de controlar armas. Sin duda que él, Dronacharya, aún está existiendo, pues su hijo lo está representando. Su esposa Kripi no realizó un sati con él, porque tenía un hijo. Oh tú, el muy afortunado que conoces los principios religiosos, ¿no es bueno para ti causarles aflicción a gloriosos miembros de la familia, los cuales siempre son respetables y dignos de adoración? Mi Señor, no hagas que la esposa de Dronacharya llore como yo. Yo estoy afligida por la muerte de mis hijos. Ella no tiene por qué llorar constantemente como yo. Si la orden administradora de los reyes abandonado el control de los sentidos ofende a la orden brahmana y los enfurece, el fuego de esa furia quema entonces todo el cuerpo de la familia real y les trae pesar a todos. Sutta Goswami dijo: oh brahmanas, el rey Yudhishthira respaldó plenamente las afirmaciones de la reina, las cuales estaban de conformidad con los principios de la religión, eran gloriosas y estaban justificadas,
llena de misericordia y equidad, y exentas de duplicidad. Naukala y Sahadeva, los hermanos menores del rey, y también Satyaki, Arjuna, la personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, el hijo de Devaki, y las damas y los demás, estuvieron todos unánimemente de acuerdo con el rey. Bhima, sin embargo, no estuvo de acuerdo con ellos y recomendó matar a ese criminal, el cual, iracundo y sin ningún fin ni aprovecho alguno para él ni para su amo, había asesinado a unos niños que dormían. Chaturbhuja, el de 4 brazos, o la personalidad de Dios, después de oír las palabras de Bhima, Draupadi y los demás, vio la cara de su querido amigo Arjuna y comenzó a hablar como si estuviera sonriendo. La personalidad de Dios, Sri Krishna, dijo: no se debe matar al amigo de un brahmana, pero sí se debe hacerlo si es un agresor. Todos esos veredictos están en las escrituras y debes actuar de conformidad con ellos. Debes cumplir la promesa que le hiciste a tu esposa y también debes actuar de manera de satisfacernos a Bhimasena y a mí. Justo entonces, Arjuna pudo entender lo que el Señor perseguía con sus órdenes equivocadas, y así, con su espada, le cortó a Asvatthama tanto el cabello como la joya que llevaba en la cabeza. Él, Asvatthama, ya había perdido su brillo corporal debido al infanticidio y ahora, además habiendo perdido la joya que llevaba en la cabeza, perdió aún más fuerza. Así pues, fue desatado y echado fuera del campo. Córtale el cabello, despojarlo de sus riquezas y echarlo de su residencia son los castigos prescritos para el pariente de un brahmana. No existe mandamiento que prescriba matar su cuerpo. Después de eso, Draupadi y los hijos de Pandu, sobrecogidos de pesar, les hicieron los debidos rituales a los cadáveres de sus familiares.